Bien, escuchamos en este momento, hay una conferencia de prensa por parte del secretario de Hacienda, Arturo Huerta, y lo acompaña también el secretario de Comunicaciones y Transportes. Escuchamos al secretario de Hacienda. La actividad económica de manera inmediata. Estas van a tener tres tipos de categorías. La primera de ellas tienen que ver con obras de infraestructura, algunas de ellas relacionadas directamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otras tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La segunda tiene que ver con una serie de programas a través de la banca de desarrollo que van a permitir dinamizar el crédito disponible para los trabajadores y para las empresas, tanto el crédito al consumo como el crédito para la inversión. Y la tercera, un programa para acelerar las licitaciones del año 2020, de tal forma que las empresas que puedan ganar puedan hacerlo, empezar a contratar trabajadores y realizar sus inversiones de manera inmediata. Esto está construido en dos premisas fundamentales. La primera son una serie de acciones que van a tener impacto de manera inmediata en la economía. Ese es el motivo principal de la invitación que les hemos hecho esta tarde, pero aprovechando que están aquí ustedes, quisiéramos tocar dos puntos menores. El primero de ellos, como ustedes saben, la semana pasada hicimos una colocación por 3.500 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos que nos permitió sustituir una serie de bonos que se nos vencían de aquí al año 2029 y enviarlos o a 10 años o a 30 años. La colocación a 30 años se realizó a una tasa de 4.5%, que fue la tasa de interés más baja para un bono emitido a 30 años. Esta operación fue conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en particular por Gabriel Llorio González, que es el titular de la Unidad de Crédito Público. Gabriel, y a mí me parece que es muy simbólico que esté hoy Javier Jiménez con nosotros en este anuncio, porque en su carácter de jefe de la Unidad de Crédito Público, la primera operación en la que participó fue en la de la reestructuración de los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha sido Gabriel desde entonces una pieza central en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Subsecretaría del ramo. Y eso nos lleva al segundo anuncio. Esa es, entre otras, las razones por las que a partir del próximo miércoles vamos a nombrar a Gabriel como el nuevo subsecretario del ramo. Entonces, Gabriel, bienvenido. Muchas felicidades. Muy buena designación. Y entramos ahora sí a los temas que son materia de nuestra presentación. ¿Ellos tienen la presentación también? ¿La están viendo? Acá. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de este programa? Como se ha señalado en muchísimos medios, tenemos un proceso general de desaceleración de la economía a nivel global. Hay diversas características. Una parte tiene que ver con el ciclo económico per se. La segunda tiene que ver con tensiones comerciales y en particular las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y la tercera con otro tipo de tensiones e incertidumbres asociadas a fenómenos globales como podría ser la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el llamado Brexit. A México esto no es inmune a todas estas serie de tendencias y por eso hemos pensado que teníamos que iniciar un programa que tratara de apoyar de manera inmediata el dinamismo de la economía. ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales está construido este programa? Y hay dos premisas centrales. La primera, todos los anuncios que vamos a hacer ahora son en adición a lo que ya estaba previsto, es decir, no son cosas que ya estuvieran en el programa de presupuesto y que estemos refriteando, reempaquetando y presentándolas. Muchas tienen que ver con preocupaciones que habíamos venido discutiendo de cómo hacer estas cosas para que se apalancaran una con la otra, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
por ejemplo. Y una segunda muy importante, hay una serie de programas de financiamiento nuevos a través de la banca de desarrollo, y esa es la razón por la que hemos invitado hoy a José de Luna, el titular de la unidad de banca de desarrollo. Entonces, déjenme pasar rápidamente sobre ¿de qué se trata este programa? Se establecen acciones para movilizar 485 mil millones de pesos que permiten impulsar la creación de infraestructura, incentivar la inversión física y el consumo privado. Estas acciones están divididas en 3 subprogramas. El primero, que impulsa la creación de infraestructura, y ahí viene en dos subáreas. Una que es directamente a través de el programa de concesiones que administra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y la segunda a través del programa del Fonadín. A través del Fonadín nosotros desde la Secretaría de Hacienda impulsamos infraestructura en 2 modalidades, una que es apoyo directo y otra que se hace con el sector privado. Vamos a ver las características y algunos ejemplos de lo que vamos a estar detonando en las próximas semanas. El segundo programa es incentivar la inversión física y el consumo privado a través de una serie de créditos que se van a apalancar desde la banca de desarrollo. Algunos de ellos se van a sacar a través de la propia banca de desarrollo y algunos a través de la banca comercial. Y el tercero, y quisiera explicar muy bien lo que pasa con de adelantar las compras del gobierno federal, en realidad lo que vamos a adelantar son las licitaciones. El gasto del gobierno federal suele tener una estacionalidad muy marcada, es decir, el gasto normalmente empieza con un año fiscal, con enero, y ahí se empiezan a realizar las licitaciones y después se empieza a gastar a lo largo del año. Eso hace que cuando nosotros vemos un año fiscal en particular, el gasto suele ir más lento en los primeros meses y más acelerado hacia los meses siguientes. Lo que vamos a hacer es las licitaciones del año 2020 las vamos a adelantar ahora en los meses de agosto, septiembre y octubre, de tal forma que las vamos a fallar antes de que termine el año, y aunque desde el punto de vista de nosotros no vamos a empezar a gastar sino hasta el año 2020, las empresas que ya resulten ganadoras van a empezar a comprar insumos, a comprar equipamiento, a hacer inversiones de capital y contratar empleados desde el año 2019, desde este segundo semestre del año 2019. Así es que las características de este programa son en ese sentido 2. Todas ellas tienen impacto inmediato, es decir, dentro del 2019, y todas ellas representan adicionalidad a lo que el programa ya establecía. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Estos son los montos de cada uno de estos subprogramas. En la parte de infraestructura tenemos estimado que el impacto total va a ser de alrededor de 50 mil millones de pesos. En la parte asociada a los nuevos programas de financiamiento de la banca de desarrollo, estamos hablando de 321 mil millones de pesos, y al consumo hasta por 1.2 millones de créditos para personas físicas, para trabajadores. Y en la parte de aceleración de las contrataciones de 2019, pero sobre todo la más importante, la de la anticipación de las licitaciones de 2020, estamos hablando de 116 mil millones de pesos. Aquí tenemos un resumen de la práctica de inversión, cuáles son los rubros que irían para carreteras, residuos sólidos, etcétera, agua, desarrollo urbano. Y aunque vamos a hablar de la parte del Fondo Nacional de Infraestructura, las que están destinados 50 mil millones de pesos, vamos a empezar, si les parece bien, con los proyectos que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cómo no, con mucho gusto. Me voy a referir a lo que llamamos desdoblamientos, que son las solicitudes a los concesionarios para ejercer recursos para crear otro tanto de la infraestructura que tienen. Y en este caso vamos a arrancar este mismo año, se empezarán las obras de construcción este mismo año, con 5 proyectos muy importantes, que son uno que tiene la empresa Coconal y que tiene un tramo concesionado de Durango y Herbar, es un libramiento Nove de la Laguna, Torreón-Cuencamé. Aquí el desdoblamiento se refiere al libramiento de Izmiquilpan, que es una solicitud muy añeja y que le vamos a poder llevar a cabo, que es un desdoblamiento de 32 kilómetros con una inversión total de 2.950 millones de pesos. El segundo proyecto es la empresa concesionaria de Roadis, que
tiene a su cargo la autopista Monterrey-Saltillo y el libramiento norponiente de Saltillo. El desdoblamiento tiene que ver con el viaducto urbano de Santa Catarina, que son 7.9 kilómetros, con una inversión de 6.800 millones de pesos. El otro proyecto es el de Aldesa, que tiene a su cargo la carretera Arriaga-Ocosocuautla, y se trata de una ampliación a 3 carriles del tramo de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal. Es una ampliación de 30 kilómetros con una inversión de 900 millones de pesos. La siguiente es un caso muy interesante porque es la empresa concesionaria RCO, la concesionaria de Oriente, que tiene a su cargo varias carreteras: la Marabatío-Zapotlanejo, el ramal Ajiquilpan, Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno y León-Aguascalientes. Aquí el desdoblamiento va a ser para crear, para modernizar y construir 3 carreteras, la de Cuandureo a La Piedad, que son 39 kilómetros de carretera con una inversión de 1.530 millones de pesos, el libramiento de Lagos de Moreno de 25 kilómetros con una inversión de 1.400 millones de pesos, y el de la carretera Zitácuaro a Marabatío, que son 71 kilómetros y 3.070 millones de pesos. En este caso, estas 3 carreteras no las va a construir esta empresa, pero no son de cuota. Y aquí el interés, por lo cual podemos hacer el desdoblamiento, es que la empresa con estas carreteras también le sirven como alimentadora de las autopistas que tiene de cuota. Entonces serán 3 carreteras sin pago de peaje, pero que alimentarán estas. Y por último es la empresa Meta, que tiene la vialidad alterna de San Luis Potosí a Matehuala, y va a construir una vialidad alterna de Ventura El Peyote con 37 kilómetros y 4.200 millones de pesos. Aquí estamos hablando de desdoblamientos que se arrancarán de inmediato. La autorización se dará en los próximos días. Se iniciarán las obras en este mismo año, y la inversión de estos 5 proyectos es del orden de 20.000 millones de pesos. Muchísimas gracias, Javier. Entonces, como decíamos, la parte que va en infraestructura se está haciendo a través de 2 canales distintos. Uno, el que tiene que ver con las concesiones, que es el que el secretario de Comunicaciones y Transportes acaba de anunciar, y el segundo tiene que ver con los recursos que se ejercen a través del Fondo Nacional de Infraestructura, el llamado FONADIN. Ustedes probablemente no lo saben, pero el FONADIN se administra desde la jefatura de la Unidad de Crédito Público, y dado que es la última responsabilidad que le va a tocar en ese carácter antes de dejar el cargo a Gabriel Llorio, le vamos a pedir que nos explique en qué consiste este programa. Sí. Muchas gracias, secretario. Yo me voy a referir al Fondo Nacional de Infraestructura. El fondo se creó en el 2008, cuenta con recursos que derivan de los activos carreteros, que en algún momento fueron puestos dentro del fondo junto con otros activos. Actualmente tenemos una disponibilidad de recursos que nos permite identificar bancos de proyectos a lo largo del país. Lo que hicimos en los últimos meses fue identificar cuáles son los proyectos que pueden ser detonados en las siguientes 2, 3 o 4 meses, específicamente licitaciones y ejecución de obra. Lo que logramos identificar es que hay aproximadamente 50.000 millones de pesos que pueden ser detonados en este corto plazo. Los proyectos de infraestructura a los que estamos apuntando son principalmente carreteros, que tienen mucho que ver con las concesiones también que en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio a FONADIN. Pero también tenemos otro tipo de proyectos como residuos sólidos, transporte urbano, telecomunicaciones, agua y desarrollo urbano. Entonces, son 18 proyectos de infraestructura que van a estar distribuidos en varios estados de la República. Lo que querríamos ahí es obviamente que converja inversión privada también como inversión estatal, y esto estaría incluido en los 50.000
millones de pesos que estaríamos movilizando desde el Fondo de Infraestructura. Solo para darles algunos ejemplos del tipo de proyectos que ya están no solamente en un grado de formulación avanzado, sino ya prácticamente en una ventana de licitación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de residuos sólidos en el estado de Nuevo León por 10,000 millones de pesos, un proyecto de transporte urbano, que son los famosos transportes en carriles confinados, como los que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero este es en la ciudad de Guadalajara. También tenemos otro proyecto similar en Ciudad Juárez, que es por 2,280 millones de pesos. También tenemos una carretera que se va a estar desarrollando como parte del segmento de la autopista Real del Monte Ahuasca en Hidalgo. También tenemos otro proyecto de transporte urbano, el corredor Mexibus en el Estado de México, y otros proyectos más en Durango, Sonora y Baja California, que incluyen plantas desaladoras, así como plantas de regeneración y proyectos de regeneración urbana Sonora. Y esta es la participación que tendría Fonadín en este paquete de acciones para apoyar la actividad económica. Muy bien. La siguiente parte del programa para apoyar la actividad económica tiene que ver con las acciones que hemos diseñado desde el lado de la banca de desarrollo. Le voy a pedir a José Luna que nos haga favor de describir a través de qué bancos van a ser, cuáles son los montos y cuáles son los alcances esperados. Sí, muchas gracias, secretario. La banca de desarrollo va a lanzar diversos programas para apoyar a las personas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y también para impulsar la actividad productiva en la región sur-sureste del país. Y son en total 6 acciones las que se estarán iniciando a la brevedad. La primera de ellas tiene que ver con el crédito al consumo. A través del FONACOT, que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se van a otorgar 1.2 millones de créditos para los trabajadores. Estos créditos son importantes porque los trabajadores pues van a enfrentar diversos tipos de gastos. Por ejemplo, en el mes de agosto y en septiembre se viene la temporada de comprar los útiles escolares, los uniformes, etcétera. Estos créditos estarán disponibles a través de las ventanillas del FONACOT. Y algo importante que quisiera mencionar es que FONACOT ha hecho un esfuerzo para reducir las tasas de interés que cobra a sus clientes. Las nuevas tasas serán en un rango del 16% al 22% anual, que son tasas pues definitivamente de las más bajas que uno encuentra en el mercado. Y repito, son 1.2 millones de créditos otorgados por esta institución. La segunda medida tiene que ver con los créditos hipotecarios. A través de la Sociedad Hipotecaria Federal se va a lanzar un nuevo producto de crédito que permitirá a los trabajadores que tienen diversos tipos de ingreso acceder al financiamiento a la vivienda. Hoy en día, para tener un crédito, se necesita comprobar que uno tiene ingresos formales. Pero mucha gente, muchos trabajadores, además de tener un empleo formal, también realizan otras actividades dentro de la economía informal. Algunos son taxistas, otros son tianguistas y obtienen diversos ingresos. Con este programa se permitirá juntar todos los ingresos, independientemente de su fuente, para que los trabajadores puedan acceder a un crédito de vivienda, ya sea para una vivienda nueva o usada. Los créditos serán por un monto de hasta 1.5 millones de pesos y serán ofrecidos por la Sociedad Hipotecaria Federal en colaboración con bancos comerciales. El primer banco que se suma a este programa es HSBC y nosotros esperamos que en los meses subsecuentes otras instituciones bancarias también participen en este importante programa. El tercero... ¿Quieres que te ayude con los tips? Bueno, gracias. Bueno, ok. El siguiente programa tiene que ver con el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y aquí, tanto Nacional Financiera como el Banco Nacional de Comercio Exterior estarán abriendo nuevas líneas de crédito, así como un nuevo programa de garantías para apoyar a todos los intermediarios financieros que otorgan créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como recordarán, en la pasada administración teníamos un programa de garantías que funcionaba gracias a los subsidios que otorgaba el Instituto Nacional del Emprendedor. Este programa ha sido reconfigurado y ahora ya no se necesita de subsidios gubernamentales para poder operar. Es un programa en el que se pagan las primas necesarias para que este sea sustentable. Y a través de este programa se pretende llegar a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas, así como a 370,000 micronegocios, con una derrama esperada de 270,000 millones de pesos en los próximos meses. También para apoyar a las pymes, el programa de cadenas productivas de Nacional Financiera se va a ampliar. Eso significa que más empresas, más instituciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales podrán participar en él y sus cuentas por pagar podrán ser financiadas por Nacional Financiera a través de este programa de cadenas productivas. Con este programa, las pymes que sean proveedoras de grandes empresas privadas o instituciones del gobierno federal podrán recibir liquidez de manera inmediata. En este momento se cuenta con recursos para atender a 16,000 nuevas pymes que sean proveedoras tanto del sector privado como del sector público. La siguiente acción por parte de la Banca de Desarrollo consiste en agilizar los créditos de empresas que atienden sectores estratégicos en el país. Por ello, Nacional Financiera abrirá una ventanilla única para que todos los contratistas de petróleos mexicanos y todos los proveedores del gobierno federal que requieran financiamiento puedan acudir a esta ventanilla y obtener de manera ágil el crédito que requiera. No queremos que el crédito sea una excusa para detener o para posponer proyectos de inversión que son tan importantes para el país. Y de manera similar, Bancomex va a abrir una ventanilla única para atender todos los proyectos del sector de energía. Con ello estamos buscando agilizar la aprobación y el desembolso de créditos que atienden sectores importantes en la economía. La siguiente acción y última que quisiera mencionar tiene que ver con nuevos programas de Financiera Nacional de Desarrollo y de FIRA, que son los fideicomisos instituidos con relación a la agricultura. A través de estas instituciones que atienden al campo mexicano, se van a otorgar 50,000 millones de pesos en créditos adicionales a los que ellos ya tenían presupuestado para este año en la región sur-sureste del país. Con ellos se estarán beneficiando alrededor de 500,000 pequeños productores. Estos créditos van a financiar tanto capital de trabajo como inversiones nuevas para mejorar las cadenas de valor en el sector, así como para impulsar la modernización de la infraestructura, la agrologística, el procesamiento, almacenamiento, refrigeramiento, transporte de los productos del campo. Y también a través de estas dos instituciones se estará brindando asistencia técnica a más de 25,000 pequeños productores en la región sur-sureste del país. Gracias. Muchísimas gracias, José. Voy a ser de manera muy breve porque ya refería las características que esperamos impulsar al último componente de este programa. El último componente es un programa de aceleración de las contrataciones para asegurarnos que los gastos asociados a
al ejercicio fiscal 2020, del lado de las empresas, pueden empezar a realizarse antes de incluso del inicio. Entonces déjenme señalar nuevamente de qué se trata esto. Si vemos la última columna, ahí donde dice licitaciones anticipadas 2020, como FAR usualmente operan las licitaciones, es que estas se realizan una vez que existe ya aprobado el paquete económico, que eso es usualmente el 15 de noviembre de cada año, y de manera general una vez que se empieza el año fiscal, es decir, a partir de enero. Esto hace que durante los primeros meses del año el gobierno no necesariamente esté gastando, sino que está haciendo licitaciones. No hay nada que nos impida legalmente, y lo que uno tendría que preguntarse es por qué no habíamos utilizado este mecanismo de manera más cotidiana, con anticipación. No hay nada que impida que contra los mínimos que ya sabemos que van a existir en el presupuesto, empecemos a hacer licitaciones hoy, que las empecemos a otorgar, digamos, en octubre, en noviembre. ¿En qué se va a traducir esto? Si alguna empresa ganara una licitación, por ejemplo, de equipamiento, de impresión de libros de texto, de obra pública por 10,000 millones de pesos, eso sabe que van a ser gasto de nosotros a partir de enero, pero una vez que ellos ya tienen el contrato, ellos pueden empezar a contratar personal, a adelantar la inversión, etcétera. Y esto va a abonar a tener un impacto mayor en la actividad económica a partir de este año. Entonces, resumo un poco el programa que estamos presentando. La idea es poner acciones adicionales que pretenden dinamizar la economía en el año 2019. Todas estas fueron seleccionadas con esa característica. Podría haber algún programa de inversión que sea muy importante, pero que va a tardar en madurar. Seguramente los vamos a hacer, pero no forman de este programa, parte de este programa. Las acciones que están aquí, tanto del lado de infraestructura como del lado de financiamiento, como aquellas que tienen que ver con la aceleración de los procesos de licitación, lo que esperamos es que tengan un impacto inmediato en la actividad económica. Con esto podríamos concluir la parte de la presentación. Sí, muchas gracias, secretario. Por un asunto de agenda tenemos que ser muy puntuales. Les pediríamos a los chicos que se apuntaron, haríamos 5 preguntas, una ronda de 3 primero, y les pediríamos que las preguntas fueran sobre el tema. En principio, Silvia Rodríguez de Milenio. Y Carlos, nada más para aclarar, nosotros hemos decidido cómo nos vamos a distribuir las respuestas a las preguntas que ustedes hagan. Las 3 preguntas más difíciles que ustedes hagan las va a responder el ingeniero Jiménez Espriu. Si hay una pregunta menos complicada, la responden José de Luna y Gabriel de Llorio, y si hacen una facilita, esa la voy a responder yo. Muy bien. Sí. Muchas gracias, secretario. Silvia Rodríguez de Milenio, por favor. Buenas tardes. Para el secretario de Hacienda, me gustaría saber si estas acciones se dan en un contexto donde pues ya se habla de una recesión en México, aparte de los fenómenos internacionales que usted menciona, pues la economía mexicana está pues han mencionado analistas, profunda desaceleración, y si estas acciones van pues en el sentido de revertir esta tendencia o de ponerle algún freno y tener mejores resultados hacia el cierre de año. Y para el secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que está aquí, me gustaría saber qué acciones están tomando en materia de conectividad, todo esto que ya se ha dado a conocer acerca de el internet, las licitaciones que se han frenado en materia de internet y que están afectando a instituciones como la UNAM, y bueno, que también se están dando en otros estados de la República. Gracias. Segundo, Jorge Cano de Reforma. Buenas tardes. Mi primera pregunta sería, ¿en qué proporción se va a hacer este financiamiento de 50,000 millones de pesos? Ahí mencionaron rápidamente que va a ser una parte de inversión federal y otra estatal. ¿Cómo se va a dividir esta inversión en infraestructura? Y también sobre el impacto económico, dado que gran parte del apoyo es créditos y los créditos dependen de pues la demanda esperada. ¿Qué tanto creen que esto va a fomentar la economía, tomando en cuenta que lo único certero son los 50,000 millones de pesos? Y finalmente en esta ronda, Miguel Ángel Inzástigue de 24 horas. Buenas tardes. Me gustaría precisar de manera concreta de dónde saldrán justamente los recursos para impulsar todos estos programas, cuál será el apoyo que se recibirá de manera federal o incluso si se podría tener participación del sector privado, y
de manera breve, plantean también tener como un apoyo para los próximos años, porque estamos hablando de resultados a corto plazo, pero ¿qué pasará para después de 2020? Gracias. Muy bien. Tal vez, si les parece, empiezo con la primera parte de la pregunta que hizo Silvia y después la conecto con esta última pregunta que tiene que ver de dónde vienen los recursos y qué esperamos para los próximos años. En primer lugar, lo que diría es, efectivamente hay un contexto internacional complicado, ante las cuales todos los países están preparándose para tomar medidas. Por ejemplo, el día de mañana, no recuerdo si es mañana o pasado mañana, se reúne el Consejo de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, y todo el mundo está descontando ya que habrá una reducción de la tasa de interés de 25 puntos base. Es decir, entonces lo que nosotros estamos haciendo es, efectivamente, en ese contexto estamos preparándonos para darle un empujoncito a la actividad económica. Y de hecho esto nos liga con la pregunta del periodista de Reforma, donde lo que estamos buscando es que son aquellas acciones que van a tener con un alto nivel de certeza algún impacto. De si va a haber recesión en México o no, nos preocupa la desaceleración. Si está unas décimas arriba o unas décimas abajo, puede o no caer en la definición, no en la definición oficial, por cierto, y hago un paréntesis, la definición oficial de recesión la hace el INEGI y los ciclos de eso se fechan después de que eso haya pasado, así es que eso no va a cambiar mucho en los próximos días. Había una definición, yo diría, un poquito arbitraria, que era 2 trimestres seguidos de reducción en la serie del PIB desestacionalizada, y dependiendo dónde estemos en eso, caeríamos bajo esa definición o no. Pero esa no es la mayor preocupación. La mayor preocupación es que si hay un desaceleramiento global y un desaceleramiento de la economía mexicana, y estamos buscando cómo hacerlo. ¿De dónde van a venir los recursos para ello? Nada de esto tiene un impacto en el presupuesto hoy. Los recursos ya los teníamos en el Fonadín, pero no estaban siendo utilizados, o vienen de desdoblamientos que le permite, bajo los títulos de concesión actuales, aprobarlos a la SCT, y esos, todos los que se hizo referencia el ingeniero Jiménez Espriu, van a ser con recursos del sector privado. Ahora le voy a pedir a Gabriel que haga referencia a los que tienen que ver con el Fonadín, para que vean cuál es la participación entre lo que viene del Fonadín directamente y lo que viene del Fonadín para apalancar otros recursos. Un tema adicional, los que vienen por el lado de la banca de desarrollo, el capital ya existe en la banca de desarrollo, pero no estaba siendo utilizado. Hay un ejemplo muy interesante, por ejemplo, José de Luna mencionaba los créditos que se van a dar a través del Fonacot. Entonces, el Fonacot no va a utilizar su propio balance, sino va a recibir una línea de crédito del Banco del Bienestar, que tenía un capital subutilizado ahí. Y esto es una buena analogía, porque en realidad lo que estamos usando es capital que teníamos ahí, que no estábamos utilizando del todo, o no lo estábamos utilizando en Fonadín, o no lo estábamos utilizando en la banca de desarrollo, o finalmente era un activo el poder dar un desdoblamiento que se iba a traducir en ello. ¿Quieres comentarles un poco sobre los detalles de cómo se va a dividir? Y por cierto, aún los recursos que van asociados en el Fonadín a inversión privada son detonados por la inversión pública, que es lo que los permite que se realice. Sí, gracias, secretario. Sí, hay que recordar que el Fondo Nacional de Infraestructura fue creado con activos carreteros, pero su principal objetivo era promover la participación privada y complementarla con inversión pública, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. El monto de los 50,000 millones de pesos que hemos identificado en 18 proyectos de infraestructura tienen una participación privada del 80%, cerca de 40,000 millones de pesos serían puestos en un esquema de participación mixta público-privada
o en algún tipo de concesiones donde el sector privado podría participar. El resto, la mitad de lo que sobra, 4.4, serían precisamente la aportación del Fondo Nacional de Infraestructura, que permite reducir y apuntalar los esquemas financieros de estos que acompañan a estos proyectos, y también hay una pequeña parte que es puesta por los gobiernos estatales, en su mayoría tienen inversión estatal, y esto sería cerca de 4,000 millones de pesos. Un poco mirando hacia adelante. Bien, así esta conferencia de prensa donde se anuncian estas acciones para impulsar la economía. Sobre todo se anunció, y algo importante, la cifra de 485,000 millones de pesos en infraestructura a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro, esto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ya escuchábamos a Gabriel Llorio González, quien sería ya el próximo subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Además, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.